Muy bien, buen día a todos. Me hizo recordar ese momento que fue el final mío en los campeonatos de jóvenes. A partir de esa patada dije, ya no más, hasta aquí no más, estoy jugando senior, super senior, mayores de 45, es mucho más tranqui, un amague mío rinde más y demás. Así que felicidades a todas las madres, abuelas, bisabuela. ¿Hay alguna bisabuela acá en el auditorio? ¿Habrá? Allá, muy bien, muy bien. Muchas felicidades. Traigo los saludos de la congregación. Cuando tomé la fecha, que le tomé a Guillermo ya hace algunos meses, ni enterado que era el Día de la Madre. Así que, Guillermo, llamala a Roxy después, arregla como... No, vengo solo precisamente por eso, están en una actividad especial, así que estoy solo hoy. Gracias también por, antes que me olvide, por las oraciones y la participación de ustedes en Vaca Guayuna, la última vez que vine y presentamos el informe. Luego a Andrés, unos días después, pasó por el taller trayendo una ofrenda y realmente fue de enorme bendición. Les cuento que en pocos meses ha cambiado muchísimo el lugar, está toda la hectárea desmontada, está la edificación, la cuadra de hospedaje para 40 camas con baños en suite, está ya a la altura del techo y todo el techo de esos casi 18 metros está todo comprado. Estamos viajando el 25 después de las conferencias. El próximo fin de semana están las conferencias misioneras, aquí nomás, en el centro Migueletes. Ustedes lo tienen súper, pueden ir un ratito nomás y llegan. Después de la conferencia viajamos con parte del equipo para hacer una atención oftalmológica, carpa de salud también y algunas actividades. Está creciendo el lugar y está conmocionado el lugar, la parte gubernamental está también conmocionada porque en ese paraje nadie invierte hoy. ¿Quién va a invertir? Sin embargo, Dios nos llamó a invertir allí, como decía Andrés, es grande la necesidad y están conmocionados porque están viendo los cambios, se viene el agua, estamos trayendo el agua de 3 kilómetros al complejo para tener por un canal vecinal agua dulce y luego con un sistema de bombas estaremos bombeando en todo el complejo, lo cual en medio de una sequía de 8 meses, hace 8 meses que no llueve en el departamento Figueroa en Santiago del Estero y en otros departamentos también, imagínense ustedes el tierral, los vientos y demás, la falta de agua es un problema tremendo. Bueno, si Dios lo permite, el año que viene tendríamos agua en el lugar donde todo estaría seco. Nosotros pensamos y soñamos que vamos a estar en verde. Así que sigan orando también por esta misión, un anexo de nuestra iglesia. Realmente estamos maravillados por lo que el Señor está haciendo. En esta mañana quiero compartir con ustedes 5 características del discípulo amado. La Biblia nos muestra en los evangelios que hubo uno de los discípulos al cual Jesús amaba, Jesús lo apreciaba. Nuestro Señor tenía con este joven una relación de intimidad, pero podemos ver que precisamente en el Evangelio de Juan, 5 veces se repite esta expresión. Juan escribe humildemente de sí mismo como el discípulo a quien el Señor amaba. Y sin duda, evidentemente todos los que somos del Señor, somos discípulos del Señor, debiéramos seguir a Cristo y estas 5 características debieran estar también en nuestra vida.
para glorificar al Señor, para ser también utilizados por el Señor, como dijo recién nuestro hermano, porque el Señor no utiliza a cualquiera. Él quiere utilizar a aquellos que están siendo fieles, limpios, y aquellos que están entregados a Él. Vamos a la primera expresión, Evangelio según San Juan, capítulo 13. San Juan capítulo 13, versículo 21. Habiendo dicho esto, Jesús se conmovió en espíritu y declaró y dijo: de cierto, os digo que uno de vosotros me va a entregar. Entonces los discípulos se miraban unos a otros, dudando de quién hablaba. Y acá está la primera expresión: y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. A este, pues, hizo señas Simón Pedro para que preguntase quién era aquel de quien hablaba. Él entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo: Señor, ¿quién es? Respondiendo Jesús: a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo: lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Y aquí encontramos en esta primera escena al Señor en un momento tremendo. Estaban en el aposento alto. Las próximas horas del Señor iban a ser realmente cruciales. El Señor quería imprimir en el corazón de sus discípulos enseñanzas que ellos jamás olvidarían. Tomando una palangana con agua, empieza a lavar los pies. Trabajo que hacían los siervos, los esclavos, en esos momentos. Pero luego el Señor tira un detonante en la mesa. Allí estaban los discípulos, ya había caído la noche, y el Señor, conmovido en espíritu, muy angustiado, dice esto: uno de ustedes me va a entregar. Allí estaban mirándose los discípulos y unos a otros se preguntaban: ¿cómo sería esto? ¿Quién sería el que hiciese esto? Si todos amaban al Señor. Sin embargo, había uno que estaba recostado al pecho del Señor, estaba cerca del Señor. Pedro, que seguramente está enfrente, le hace señas a Juan y le dice: pregúntale vos, por favor, pregúntale vos, ¿quién es el que va a hacer esto? Juan le susurra al Señor y le dice: Señor, ¿quién es? Y allí el Señor se inclina para responderle a Juan y le dice: mira, al que yo diere el pan mojado, este es. Y vuelto para el otro lado, moja el pan y se lo da a Judas Iscariote. De manera que podemos ver los dos extremos, ¿no? Personas que estaban cerca de Jesús, que estaban al lado del Señor. Uno estaba recostado al pecho, otro estaba al lado del Señor. Sin embargo, uno amaba al Señor y otro era el traidor. Lo estaba entregando. Precisamente este hecho tremendo nos enseña cuán cerca puede estar una persona del Señor y no ser del Señor, y ser un traidor. Sin embargo, el Señor aquí nos muestra que Juan era el discípulo a quien él amaba y estaba al pecho de Jesús. Y esto sin duda nos habla de la primera característica, que es la comunión. Pasaje que yo llevo grabado en mi vida, en mi corazón, porque la comunión es precisamente el motor, el primer escalón que nosotros debemos mantener y tener para vivir la vida que Dios quiere que vivamos. En San Juan capítulo 15 nos habla que nosotros, al creer en el Señor Jesucristo, tuvimos una unión con Cristo. Esta unión es una unión vital. Es una unión que trajo vida espiritual cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Y esta unión, dice la Escritura, es indestructible, indivisible. De hecho, en las cartas aprendemos esta doctrina que
nada ni nadie nos puede separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús. Es una expresión también muy paulina de estar en Cristo, lo cual significa poder conocerle experimentalmente, íntimamente, haber confiado en el Señor, habernos arrepentido de nuestros pecados y haberle recibido. Esta unión nos capacita ahora para nosotros tener comunión. Y la unión con Cristo no la puede ya romper nadie. Posicionalmente estamos en el Señor, estamos sentados en lugares celestiales, disfrutando de sus beneficios y bendiciones, pero sí lo que se rompe es la comunión y el pecado precisamente es la causa. La parte nuestra, queridos hermanos, es mantener la comunión con el Señor. Y encontrar en la lectura de la palabra de Dios, en la oración y encontrar en la congregación los pilares precisamente para poder crecer espiritualmente. Y los pilares para poder también servir al Señor, adorando al Señor y sirviendo al Señor y esperando al Señor. Como escribe Pablo en su primera carta a los tesalonicenses, dice, ustedes fueron convertidos de los ídolos a Dios para esperar y servir a Dios, o servir y esperar a Dios. Precisamente este es el resumen de la vida cristiana, servir y esperar al Señor. Fuimos salvados para servir al Señor y esperar al Señor. Yo pienso que el que no sirve al Señor o no espera al Señor no está cumpliendo con el propósito de la salvación, el propósito del Señor en nuestra vida. Primera característica de aquel que es amado por el Señor, de aquel discípulo amado, comunión. ¿Dónde? Al pecho del Señor Jesús. Juan podía sentir ese latido en su corazón. Juan podía hablar con el Señor. Inclusive Juan podía informarle a otro lo que el Señor decía. Cuando tenemos comunión, el Señor también nos utiliza para bendecir a los demás. La segunda característica la encontramos allí en San Juan capítulo 19. Allí, en el versículo 25, leemos, estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, segunda expresión, que estaba presente, dijo a su madre, mujer, he aquí tu hijo. Después dijo al discípulo, he aquí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Y en este Día de la Madre quería pasar por esta expresión, porque la escena cambió. Ya no está el Señor en el aposento alto, ya no está el Señor con sus discípulos, acompañado por sus discípulos, sino que ahora el Señor está en el momento crucial de su ministerio, el momento más oscuro y más trascendente para la historia de la humanidad. El Señor ya está voluntariamente, está colgado en la cruz del Calvario, afuera de la ciudad de Jerusalén, en un muladar, en un basural, donde precisamente el olor de la basura era hediondo. Allí muere el Señor en medio de dos criminales y Él muere como el principal malhechor, cargando no solo la cruz, sino cada uno de nuestros pecados. Y en esa posición y en esa realidad, Él está con muy pocos que le seguían.
Ahí está su madre. El amor de una madre, ¿no? ¿Qué amor, humanamente hablando, puede igualarse al amor de una mamá? Y ahí dice que está el discípulo a quien él amaba. Cuando todos estaban ausentes, Juan está presente. Cuando todos estaban lejos, Juan sigue estando cerca. Ahora ya no al pecho de Jesús, ahora está al pie de la cruz. Y estar al pie de la cruz me habla de esta característica tremenda de la cual a veces se habla muy poco, que es la consagración. Precisamente nosotros no nos consagramos por nosotros mismos a Dios. Lo que sí nos pide Dios es que nos presentemos ante Él para que Él nos consagre. La consagración es un acto de Dios, un acto del Espíritu Santo. Pero no habrá consagración si primeramente no hay presentación. Y aquí encontramos esta palabra presente, que es la misma palabra que luego utiliza el apóstol Pablo, guiado por el Espíritu Santo, obviamente, en Romanos capítulo 12. Os ruego, hermanos, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Era la presentación que en el antiguo pacto se hacía con los animales. Se traía el animal, se presentaba delante del sacerdote. 5 días antes de la Pascua el sacerdote examinaba el animal, si era macho, de 1 año, sin tacha, sin mancha, y cuando el sacerdote daba el ok, se ofrendaba al Señor. Allí estaba el Señor ofrendando su vida por nosotros, y al pie de la cruz estaba Juan. Estaba Juan. Todos ausentes. Juan presente. ¿Qué pudo escuchar Juan al pie de la cruz? La voz del Señor. ¿Qué pudo entender al pie de la cruz? La voluntad del Señor. ¿Qué pudo hacer Juan al pie de la cruz? Obedecer al Señor. Hijo, he aquí tu madre. Madre, he aquí tu hijo. Queridos hermanos, vivimos una realidad en este último tiempo de la iglesia totalmente diferente, ¿no? Vivimos con los valores cambiados espiritualmente hablando. Yo quiero alentarte en esta mañana para que vos al pie de la cruz puedas encontrar no solo lo que encontramos al principio, que es la salvación, sino que al pie de la cruz puedas encontrar tu consagración. Cada día debemos pasar por el momento de la cruz. Cada día al pie de la cruz se derriban nuestras soberbias y nuestros orgullos. Cada día al pie de la cruz la carne puede estar acallada para que el Espíritu tome lugar en nosotros, para que podamos ser sencillos, para que podamos ser humildes. Porque al pie de la cruz hay un mensaje. Al pie de la cruz está la voluntad del Señor. Al pie de la cruz solo habrá obediencia. Solo habrá obediencia, porque el que va a la cruz de Cristo encuentra allí esa fuente de fortaleza, de bendición y de salvación. El tercer pasaje está allí en el capítulo 20. Dice, el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro el sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón, Pedro, y al otro discípulo, aquel que amaba a Jesús, y les dijo, se han llevado del sepulcro al Señor, y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos. Pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró.
Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó, porque aún no habían entendido la Escritura que era necesario que él resucitase de los muertos, y volvieron los discípulos a los suyos. Al pecho de Jesús vemos allí comunión, al pie de la cruz vemos consagración, pero al pie de una tumba vacía vemos convicción. Y no cabe la menor duda que la resurrección de Cristo, nuestro amado y bendito Señor y Salvador, es la base de nuestra fe. Porque Él vive, nosotros vivimos. Si Él no hubiera resucitado, vana sería nuestra esperanza, nuestra fe, y aún vana sería nuestra predicación. Seríamos como cualquier otra secta o religión. Pero el Dios que nosotros adoramos y el Señor a quien nosotros servimos está vivo, hermanos. Se ha levantado poderoso y triunfante de la muerte. Y esto no podían todavía entenderlo los discípulos, si bien habían estado más de 3 años con Él y habían escuchado que al tercer día iba a resucitar. Solamente unas mujeres fueron capaces de poder entender esto. Y allí está la carrera de las generaciones, ¿no? Pedro, el mayor, Juan, el menor, salen corriendo. Pedro sale primero, Juan lo alcanza, luego Juan lo pasa, pero Juan no entra al sepulcro, sino que espera a Pedro. Pedro entra al sepulcro y luego Juan. Hay toda una carrera ahí de convivencia entre generaciones, ¿no? A veces los jóvenes quieren correr más rápido que los viejos y después se pegan la piña, ¿no? Sin embargo, allí Juan, que corre más rápido, no entra. Lo espera a Pedro. Lo reconoce a Pedro. Pedro entra y luego Juan. Pero Juan vio y creyó. Y esto nos habla de convicción. Esto nos habla de confiar en el Señor. Esto nos habla de tener seguridad. Esto nos habla de una fe que agrade a Dios. Hebreos capítulo 11, versículo 6, ¿se acuerdan de memoria? Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de aquellos que le buscan. Hermano, la fe que agrada a Dios busca a Dios. Dios no es para nosotros el último recurso. Dios no es para el creyente algún amuleto que está en el galponcito del fondo, guardado, y que lo sacamos cuando realmente nuestros recursos ya no funcionaron. El buscar a Dios es algo que le decimos a las personas que no tienen al Señor. Le decimos que busquen a Dios mientras hay tiempo, busquen a Dios. Y si hay alguien en este auditorio, busca a Dios. Mientras tengas tiempo, busca a Dios, que es el único que te puede salvar. Pero para nosotros los creyentes, el buscar a Dios debiera ser también nuestra práctica diaria. El salmista decía, de mañana, ¿qué cosa? Te buscaré. La fe que agrada a Dios cree que Dios está en el control absoluto de todas nuestras circunstancias. Está en el control del universo. Está en el control de su iglesia. No es nuestra iglesia, es la iglesia de Él. Él es el Señor, Él es el Salvador, Él es quien mueve en su iglesia como Él quiere las piezas, los momentos y las circunstancias. De manera que todo lo que nos pasa y te pasa, no pasa por casualidad, pasa porque Dios lo permite, y si Dios lo permite, obra para bien de todos aquellos que amamos a Dios. Esta es la fe que cree que Dios está en el control absoluto de todas las circunstancias. Pero la fe que agrada a Dios, esto trae consuelo, aliento a mi vida, la fe que agrada a Dios cree que Dios está en el pago de lo que hacemos para Él. Miren, hermanos, en la carrera cristiana o en la carrera ministerial,
hay mucha desilusión, mucha ingratitud. Vamos a vivir muchas veces frente a personas que le dimos todo, tiempo, dinero, casa, auto, todo. Vamos a vivir muchas veces que lo que nos pagan no es nada, no tiene nada que ver con lo que dimos. Esto le pasó al Señor. Esto le pasó al apóstol Pablo, que tuvo que tristemente escribir: yo los quiero amar a ustedes más, aunque amando más, sea amado menos. Esto pasa. De manera que si uno pone la vista a los costados, pone la vista en los hermanos, pone la vista en los ancianos, en nosotros, en los pastores, bueno, que tenemos un montón de fallas, si ponemos la vista alrededor, nos deprimimos y nos desilusionamos. Pero la fe que agrada a Dios pone la vista en Jesús. Y Él no es solamente un empleador que paga conforme a lo trabajado. No. Cuando habla la Biblia de galardón, habla de cosas que no merecemos nosotros. Porque ¿qué podemos darle nosotros al Señor de lo que Él nos dio a nosotros en función de lo que Él nos dio a nosotros? ¿Cómo podríamos pagar semejante dádiva? Semejante gracia, semejante misericordia. Imposible, hermanos. Todo lo que hagamos es poco. Sin embargo, Él quiere pagarnos. Sin embargo, Él quiere galardonarnos. Sin embargo, Él quiere coronarnos. Me cuesta entenderlo, pero Él lo quiere así. La fe que agrada a Dios pone la vista en el Señor, porque el que paga es el Señor. Trabajamos para el Señor. Trabajamos para el Señor, y cuando trabajamos para el Señor, obviamente trabajamos para los hermanos, no esperando nada de los hermanos, sino esperando del Señor. ¿Se entiende? ¿Es bueno reconocer a los que trabajan? Obviamente que es un principio bíblico. Debemos reconocer a los que trabajan, nos amonestan, nos corrigen. Parecería hoy que enseñar la palabra y corregir a un hermano es una utopía hoy, en los tiempos que vivimos, porque corregir a alguien hace que ese alguien se enoje hoy. Es un cristianismo sin Cristo, es un cristianismo sin corrección. Parecería como que se enojan más con la corrección bíblica. Yo a veces me pregunto, querido hermano, si vos te vivís enojando porque te corrigen, debés preguntarte si realmente sos hermano. Porque el verdadero creyente tendrá una actitud de mejora continua que lo produce el Espíritu Santo, que nos confronta con la palabra, nos quiere corregir con amor, con cariño, y nos quiere decir, agrada al Señor, agrada al Señor. Hay un espíritu en nosotros de querer agradar a aquel que me salvó, que me compró, que me rescató. Ya no quiero más la vida del pecado, ahora quiero vivir para Él. Y para esto necesito mejorar. ¿Y cómo voy a mejorar? Con la palabra de Dios, con el amor de los hermanos, con la congregación que me acepta, con la familia de la fe, con la oración. Esta fe que agrada a Dios cree que Dios paga. Qué aliento que trajo esto a mi vida para seguir adelante en sus caminos. Capítulo 21 dice así, en el verso 4, cuando ya iba amaneciendo se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo, hijitos, ¿tenés algo de comer? Les respondieron, no. Él les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces, la cuarta expresión, aquel discípulo a quien Jesús amaba, dijo a Pedro, es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra como 200 codos. Y sigue la historia aquí en el mar de Tiberias, en el mar de Galilea, precioso,
descendieron a tierra, desayunaron con el Señor lo toma a Pedro, le dijo, me ama, y sigue la historia preciosa para que la puedan leer. Pero aquí encontramos la cuarta expresión, en un momento donde los discípulos, angustiados, consternados, entristecidos, vuelven a sus tareas. El Señor les dice a través de las mujeres, vayan a Galilea. Fueron a Galilea, es verdad. Se hicieron esos 130 kilómetros hacia el norte. Y cuando llegaron a Galilea, en vez de esperar al Señor, volvieron a sus tareas, volvieron a pescar. Cae la noche, eran empresarios, muchos de ellos, conocían ese mar como la palma de la mano, trabajaban, sus ancestros ya trabajaban en esas barcas, y dice, vamos a pescar. ¿Qué pasó, hermanos? No pescaron nada. Raya el alba, empieza un nuevo día, empieza el amanecer, precioso lugar, allí en el mar de Galilea, envuelto en montañas, y una figura en la orilla que les dice, ¿tienen algo de comer? Tremendo, poder trabajar y no cobrar es lo peor que te puede pasar. Y ellos le dijeron no. Es que lejos del Señor no hay nada. Y allí les dice el Señor, a 90 metros, 200 codos, 90 metros, casi 100 metros, a una cuadra de distancia, el Señor les grita, tiren a la derecha. Cuando tiraron a la derecha, no podían sacar la red de la cantidad de peces. Y allí recuerda Juan la pesca milagrosa de Lucas capítulo 5 seguramente, porque él estaba allí, y Juan se para y empieza a gritar, ¡es el Señor! A 90 metros identificó la voz del Señor. Pedro, que conocía a Juan, cuando escucha a Pedro a Juan, que grita e identifica al Señor, Pedro confía en Juan y dice, no, Juan no le va a errar. Si Juan dice que es el Señor, se vistió y se tiró a nadar los 90 metros hasta encontrarse con el Señor. La cuarta característica que encontramos aquí del discípulo amado es conocimiento. Y esto es realmente lo que hoy también nos falta. No solo el conocimiento, sino el discernimiento, poder distinguir qué es de Dios y qué no es de Dios. Y poder distinguirlo a 90 metros, necesitamos discernimiento, conocimiento, conocer la voz de Dios, estar tan compenetrado con la voz de Dios, que cuando el Señor nos grite a 90 metros que tenemos que ir para un lado, podamos identificar qué es la voz de Dios. Hace poco, hace algunos meses, este pseudo pastor Dante Gebel estaba diciendo allá en Estados Unidos, en Miami, que si vos sentís que no querés ir a la reunión, no vayas a la reunión. No te congregues. Cuando sientas la necesidad de ir, vení. Nosotros los pastores, los ancianos, nos desarmamos invitando a los hermanos a que vengan a las actividades porque no es bueno dejar la congregación, no es bueno no venir a las actividades, porque acá está la presencia del Señor. ¿Se acuerdan el salmista? Yo me alegré, ¿con quiénes? Con los que decían, a la casa de Jehová iremos. Salmo 133, ¿te acordás? Mirá cuán bueno y delicioso es habitar, ¿quiénes? ¿Juntos en qué? ¿Por qué? ¿Qué pasa acá en la unidad y en la armonía? Dios envía ¿qué cosa? Bendición y vida eterna. Quiere decir que la porción de bendición que vos debés tener para vos y tu familia está acá, en la presencia del Señor. No estar en la presencia del Señor es perderte esa bendición. Aquí encontramos discernimiento. ¿Todo lo que escucho en internet es de Dios? ¿Todo lo que yo empiezo a oír es de Dios? ¿Es voz de Dios? ¿Yo sigo a Cristo según lo que yo siento? Si me siento bien, sí. Si me siento mal, no.
Yo le digo a los hermanos, cuando vos no tenés ganas de venir a la reunión, ahí tenés que empezar a orar mucho más. Y cuando no tengas ganas y cuando estés más cansado, más tenés que venir a la reunión. ¿No te pasó que cuando viniste cansado a la reunión, en la presencia del Señor, se te fue el dolor de cabeza, de espalda, de cintura? ¿No te pasó? Porque acá hay bendición y vida eterna. Necesitamos discernir qué es de Dios y qué no es de Dios. Para terminar, la última expresión, capítulo 21, versículo 20. Volviéndose Pedro vio que le seguía el discípulo a quien amaba a Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho: Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús: Señor, ¿y qué de este? Jesús le dijo: escucha, si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. Este dicho se extendió entre los hermanos, que aquel discípulo no moriría, pero Jesús no le dijo que no moriría. Jesús dijo: si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? ¿Sabés lo que le dijo Jesús a Pedro? Mirá, Pedro, yo acabo de terminar con vos el desayuno. Pedro, vos acabás de enterarte o de entender de que realmente me amás. Y yo te di un trabajo para vos: apacentá mis ovejas. Nadie puede apacentar las ovejas del Señor si no ama al Señor. Ahora, Pedro, sí, ¿por qué estás tan interesado en mirar lo que le pasa al otro, no? ¿Qué a ti? Seguime vos, ya lo charlamos. Hermanos, a veces nuestra vida cristiana está más preocupada por lo que le pasa al de al lado que lo que me pasa a mí. Yo escucho la palabra y en vez de tomar la palabra para mí, ya estoy mentalmente digitando para el otro. Y era para mí. Y aquí encontramos lo que el Señor, antes de ascender, le deja a sus discípulos: la gran comisión. Sígueme tú. Sígueme tú. Querido hermano, esta es una carrera de resistencia, no de velocidad. Y es una carrera individual. Porque no vamos a comparecer delante de Cristo en familia. Viste que hoy hay familias que se mueven corporativamente en la iglesia, ¿no? Viene uno, vienen todos. Falta uno, faltan todos. Y cuando estemos delante de la presencia del Señor, no vamos a ir en remis, ni en colectivo, ni con nuestras camionetas. Vamos a ir de manera personal. Personalmente nos vamos a enfrentar con el Señor. Y el Señor a nuestras excusas las acallará, diciendo: ¿qué a ti? Si yo quería que Él haga esto, ¿qué a ti? Vos tenías que seguirme. Vos tenías que tener comunión, consagración, convicción, conocimiento. Vos tenías que predicarle a otros y cumplir la gran comisión. Vos tenías que seguirme. Queridos hermanos, estas características eran las características que encontramos en Juan, un discípulo al cual el Señor amaba. ¿El Señor no nos ama a nosotros? Claro que nos ama. ¿Tenemos estas características? Dios quiera que sí. Yo te aliento a que en esta mañana te pongas a cuentas con el Señor y le digas: Señor, te pido perdón, te pido que me alientes, te pido que me corrijas, quiero serte fiel, quiero que me utilices. Estamos en los últimos tiempos. Y si hay alguien acá que no tiene al Señor, no sé si hay alguien acá que no tiene al Señor, déjame decirte que Dios te ama con un amor que no puede variar, que no puede cambiar. El problema que vos tenés seguramente si no tenés a Cristo es el problema del pecado, es el problema que teníamos todos. El pecado te separó de Dios y el pecado es una tragedia porque ofende a Dios.
pero también es una tragedia porque el pecado destruye tu vida. Los que están acá, los que están en la transmisión, el pecado destruye la vida. Mirá, si el pecado no ofendiera a Dios, sería también una tragedia porque destruye la vida. Y estamos viendo nosotros almas y almas que pasan por nosotros en todo el país. Recién estamos llegados de San Juan, en Juntos Argentinas. Miles de personas tremendamente hundidas en el pecado que te piden, por favor, una ayuda porque no pueden más, porque gastaron todos sus dineros en cosas donde no pueden salir de la droga, no pueden salir del alcohol, no pueden salir de la brujería, del curanderismo. Todo eso es lo que genera el pecado. Bueno, Cristo vino para quitar el pecado, para borrar el pecado con su sangre vertida desde la cruz. Cristo es el puente que te puede llevar a Dios. La Biblia dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, pero Cristo es el regalo de Dios, la dádiva de Dios, es vida eterna en Él. Si vos tenés a Cristo, tenés la vida. Si no tenés a Cristo, no tenés la vida. No importa qué cantidad de obras hayas hecho, qué conducta buena pienses tener, nada sirve para alcanzar el cielo. Precisamente por eso vino Cristo, para morir y resucitar por vos. Poné tu fe en Cristo, arrepentite de tus pecados y vas a encontrar en Cristo a tu Salvador personal. Para todos nosotros, que el Señor nos bendiga. ¿Se acuerdan? Comunión al pecho de Jesús, consagración al pie de la cruz, convicción enfrente de una tumba vacía. Tenés que pasar por la tumba vacía, para enterarte que Jesús resucitó. No está muerto, está vivo. Jesús resucitó. Pero en la barca, remando y trabajando para el Señor, tenés que discernir, ¿esto es voz de Dios o no es voz de Dios? Para luego saber y entender que tenemos una gran comisión hasta que el Señor nos llame. Que el Señor nos bendiga. Amén.